Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis teniendo muy buen comienzo de semana. Espero que hayáis descansado de las vacaciones de Semana Santa y que hayáis vuelto con las pilas cargadas. En el día de hoy quería traeros un vídeo algo distinto de lo que estáis acostumbrados, un vídeo a la vez educativo y a la vez que os sirva de cara a vuestras inversiones en los mercados financieros, ¿de acuerdo? Seamos inversores o no, todos hemos escuchado hablar sobre los tipos de interés, todos hemos escuchado hablar sobre la política monetaria y es precisamente lo que vengo a resolver en el vídeo de hoy. Muchos hemos escuchado hablar sobre los tipos, pero muchos no conocen el impacto que tienen realmente en los mercados financieros. He visto últimamente mucha confusión en redes sobre ese tema y es precisamente por lo que hoy vengo a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué impacto tienen los tipos de interés, la política monetaria, las decisiones de los bancos centrales en los mercados financieros y, por lo tanto, en nuestra cartera? Soy Hugo Trebol, me dedico a la divulgación financiera sobre los mercados y finanzas personales. Y si quieres entender cuál es la tendencia de los mercados, muy atento porque dominan los toros. Para empezar a hablar sobre algo serio hay que tener claro el concepto básico, que para el que no lo sepa, los tipos de interés son el precio del dinero. Los tipos de interés determinan el flujo, rendimiento y optimización de una economía. Los tipos son el precio del dinero y por ende el timón de la economía a la que estén sometidos. Para recordarlo también un poco por encima, cuando los tipos suben, estamos frenando la economía. Con esto baja el consumo, baja la inflación, se encarece el crédito tanto para particulares como empresas porque el coste de oportunidad de tener efectivo o prestarlo incrementa. También hay rotaciones de capital, que esto lo hay en los dos escenarios, que es básicamente lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, hacia dónde fluye el capital, de qué manera y con qué oportunidades, de cara a los inversores minoristas como nosotros. Por otra parte, cuando los tipos de interés bajan, se estimula a la economía. Básicamente los tipos de interés a mí me gusta explicarlos en la gran mayoría de los casos como un acelerador y un freno de lo que es la economía. Los bancos centrales en cierta medida, no en todos los escenarios, pueden estimular o desacelerar el crecimiento económico de lo que viene siendo una zona geográfica como puede ser la eurozona o un país en concreto que cuente con su propio banco central y por ende con su propia política monetaria y moneda. Al bajar los tipos de interés aumenta el consumo, se estimula la economía como bien he dicho, se fomenta la inversión, existen las rotaciones de capital como en el escenario anterior que hemos visto que es también cuando suben. Básicamente las rotaciones de capital me refiero a que circunda el dinero entre los activos financieros y también por ende, como hemos visto en la otra ocasión también, aumenta la inflación en este caso, ya que al subir tipos suele disminuir porque se frena lo que es la evolución económica. Hasta aquí todo esto es lo que reacciona, todo esto es lo que ocurre cuando se modifica la política monetaria en un escenario real. Hasta aquí todo esto es lo que ocurre bajo una modificación de los tipos de interés en un escenario económico realista, en un escenario económico ideal, por decirlo de alguna manera. Pero esto no siempre es así, ya que la gente piensa que los tipos de interés, el precio del dinero, reacciona a lo que ya ha ocurrido en el mundo real. Pero esto en realidad no es así. Los tipos de interés realmente reaccionan a cómo se mueve el dinero y después lo que creen que va a ocurrir. Con esto lo resumimos a que se vive de prácticamente expectativas. Aquí en esta parte es realmente donde empieza lo interesante. Porque cuando los tipos de interés se mueven no solo cambia el consumo o la inversión, como bien hemos dicho, cambia hacia dónde fluye el capital, que es precisamente lo que vamos a ver en este vídeo. Como podéis ver en pantalla estamos solapando dos gráficos, en concreto el del fondo. El que estoy seleccionando aquí ahora mismo, que es más grueso y de color azul más oscuro, es la evolución del Standard & Poor's 500, el retorno total desde el año 1990 hasta el 2021, con un retorno compuesto de media de un 10,8%. En el gráfico que lo solapa por encima, nos explica la evolución de los tipos de interés de la misma temporalidad, desde el 1992 aproximadamente hasta el 2021. Como podemos ver, hay una cierta descorrelación, hay una cierta correlación negativa entre el movimiento de ambos gráficos. Esto no tiene por qué ser así en todas las equities, esto afecta sobre todo al mercado del growth, que es lo que vamos a ver a continuación, pero esto es importante tenerlo en cuenta, ya que es básicamente la raíz de todo el fundamento sobre la política monetaria y las decisiones de los mercados financieros. Pero ahora aquí vamos a lo importante. ¿Qué ocurre en los mercados financieros cuando suben o bajan los tipos de interés? Aquí la clave para entenderlo de la mejor forma es en entender en que no todos los activos, ni renta fija, ni renta variable, oro, bitcoin, no reaccionan ninguno igual, pero todos reaccionan, antes o después y en mayor o menor medida. En primer lugar, cuando suben los tipos, vamos a empezar con una fase de apertura para entrar en contexto. Como bien hemos dicho, cuando los tipos de interés suben, se encarece el dinero. Y todo eso cambia completamente el comportamiento del capital
a nivel particular, a nivel de alguien trabajador que no tiene por qué invertir, pero muchísimo más a los que estamos metidos en los mercados financieros. En bolsa, en concreto, en las empresas de crecimiento, en aquellas empresas growth, vemos caídas pronunciadas cuando suben los tipos de interés. Como podéis ver en pantalla, estamos viendo el gráfico del Nasdaq 100 que recopila tecnológicas, pero en concreto bastante growth, ¿de acuerdo? Y vemos que la correlación frente a los tipos de interés de la Fed, que los tenemos abajo, los tipos de interés de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, ¿de acuerdo?, es una correlación negativa. Y esto nos indica que cuando los tipos suben, en el mismo punto del gráfico hemos visto caer la cotización. Y completamente al contrario, a la baja. Cuando los tipos bajan, se llega a estimular un poco la cotización del precio, haciendo que tire un poco más al alza. Esta correlación no es perfectamente negativa, porque como podéis ver, en esta pauta, en esta parte del gráfico, los tipos se han mantenido planos con ligeras variaciones, pero la correlación no ha sido la misma. La cotización del Nasdaq ha continuado su tendencia alcista sin seguir un patrón de movimiento lateral. Esto es completamente normal, ya que la evolución de los tipos de interés no va ligado al comportamiento de la renta variable, pero sí algo que hay que tener en cuenta es que esta se ve bastante afectada cuando los tipos se modifican hacia el alza o hacia la baja. Igual os preguntáis que por qué vemos caídas en la renta variable, en concreto en las empresas growth, por ejemplo, como estamos viendo en el Nasdaq, y no tiene solo que ver con el simple hecho de que al encarecerse el crédito, el crecimiento de estas empresas se frene. Influye, pero no tanto. Está más ligado a que los beneficios en un futuro van a caer, ya que el precio del dinero es mayor. Los beneficios futuros van a valer menos, básicamente porque el precio del dinero ha incrementado con la modificación de la política monetaria. En la renta fija, en los mercados de deuda, ocurre algo fundamental, pero algo que también confunde a muchísimos inversores con las rotaciones de capital de otros activos. La gente tiende a pensar, si se encarece el crédito, la renta fija va a subir, por lo que me voy a refugiar en bonos de renta fija y así me aprovecho de las fluctuaciones de la política monetaria. Y esto es parcialmente correcto porque no toda la renta fija se beneficia cuando suben los tipos. En la renta fija, los bonos existentes al 2%, a un tipo actual imaginario, dejarían de ser interesantes y bajaría su cotización. ¿Por qué? Porque saldrían bonos nuevos emitidos por empresas al mercado a un tipo de interés actual, ya que han subido los tipos, y el bono existente dejaría de ser interesante para todos aquellos inversores que estén puestos en ellos. Yo sinceramente no tendría mi dinero invertido al 2%, pudiéndolo tener al 4%, aunque la calificación crediticia de este producto sea ligeramente menor. Pero hay como quien dice, quien arriesga no gana, y esto es un poco de decisión personal. Pero a lo que voy es que la gente tiende a pensar, vale, se encarece el crédito, voy a tener más rentabilidad. Correcto, pero vas a tener más rentabilidad en función de otros muchos elementos, pero sobre todo en los bonos de nueva emisión, ¿de acuerdo? Los bonos existentes se van a empeorar y se van a depreciar en el corto plazo. Eso sí, lo más probable es que si se mantienen tipos altos, al fin y al cabo del tiempo recuperen ese margen de cotización. Este gráfico os da a entender de una forma súper intuitiva lo que os acabo de explicar. Básicamente la relación entre el precio de los bonos existentes y los tipos de interés, como podéis ver, es negativa. Esto es principalmente por lo que os he dicho ahora mismo. El coste de oportunidad entre tener un bono existente y un bono de nueva emisión cuando suben tipos es bastante alto, así que desde mi punto de vista no tendría mi capital al 2% pudiéndolo tener al 4%. Y es precisamente por este mismo motivo por el cual el precio del bono en un mercado, en un contexto mejor dicho, de tipos altos, tiende a caer hasta que se normalice y familiarice con el nuevo entorno económico. En cuanto hablando del flujo de capital, aquí ocurre algo clave. Básicamente el dinero empieza a salir de los activos de riesgo. No porque haya miedo precisamente y el mercado se esté volviendo loco, sino porque el coste de oportunidad vuelve a ser alto. Básicamente es lo que he dicho, hay mejores alternativas, no tiene por qué un activo de riesgo ser peor en este contexto respecto al contexto global. Simplemente hay mejores oportunidades para sacar más rendimiento a nuestro capital. Por ese mismo motivo, cuando anunciaron que quizá el BCE subía tipos en abril, empezó a salir dinero del mercado del oro para inyectarlo en renta fija. Aunque esto todavía no ha ocurrido, pero como bien hemos dicho, el mercado descuenta todo antes de que ocurra. El gráfico que estáis viendo en pantalla a mí me parece súper intuitivo, y disculpad que no lo he encontrado de una mejor calidad, pero explica con el ciclo económico, tenemos la fase de expansión, de auge, de recesión, etcétera, todo lo que es el ciclo económico representado
con el mejor flujo de capital hacia los distintos activos. En fases de expansión tenemos equities, básicamente renta variable, ¿de acuerdo? Mientras que en fases de decrecimiento, de consolidación y demás, tenemos una parte más de cash, mientras en un auge existen quizá un auge mayor de commodities, ¿de acuerdo? Este gráfico, esta representación gráfica, mejor dicho, siempre me ha gustado mucho porque explica algo súper complejo de hacerlo con palabras. Aquí vemos cómo el capital, estando en máximos, suele salir de activos mayores de riesgo y cuando empieza a bajar tiende a refugiarse, como hemos visto cuando se va complicando esa parte del ciclo económico, se refugia en commodities, se refugia en cash, mientras que cuando llegamos al fondo a la peor parte, por llamarlo de alguna manera, tenemos los bonos, ese mercado de renta fija, que yo personalmente siempre se puede invertir en cualquier activo que aparezca aquí, independientemente del punto económico en el que nos encontremos. Eso es más claro imposible, ¿no? Pero es una representación muy buena que explica dónde se refugia el capital en función del punto del ciclo económico en el que nos encontremos. Ahora nos vamos a saltar todo lo anterior y vamos a explicar qué ocurre en el mercado cuando bajan los tipos de interés, en concreto en el mercado de renta fija. Pero esto, como bien hemos hablado antes, se va normalizando a medida que se avanza en el contexto económico de los nuevos tipos de interés y la nueva política monetaria optada por el Banco Central Europeo o por la Reserva Federal. Por la otra parte, el capital comienza a salir del cash, del efectivo, de lo que viene siendo activos más conservadores, a dirigirse a activos de riesgo, para buscar esa mayor rentabilidad que ya no se ofrece en los mercados de deuda. Porque a medida que avanza el ciclo económico y los bonos nuevos son peor valorados que los ya existentes en el mercado, por el mismo principio que acabo de explicar, todo el capital comienza a fluir, como bien hemos dicho, nunca se queda quieto, nunca sigue esperando a otro punto de inflexión económico, ¿de acuerdo? Y es por este mismo motivo por el cual considero que es muy importante estar pendiente sobre este punto, ¿no? Porque hay gente que piensa que los tipos de interés no afectan con una gran relevancia al inversor minorista, pero en realidad es a quien más afecta desde mi punto de vista. Por ello considero muy importante y traigo este vídeo al canal, algo distinto, para que entendáis realmente la importancia de tener en cuenta la política monetaria con la que estemos invirtiendo. Si estamos invirtiendo en un contexto que no favorece los tipos de interés, es igual de importante que saber valorar de bien una empresa, es igual de importante que construir bien una cartera, porque si no controlamos dentro de lo que cabe algo que no podemos controlar, aunque no tenga mucho sentido la frase, es un cuello de botella a la hora de nosotros ahorrar, a la hora de invertir de cara a un futuro incluso en el corto y medio plazo. Y básicamente los tipos no es que suban o bajen porque sí, es que el mercado está constantemente probando a los inversores y rotando el capital de un lado hacia otro. Y como bien decía Charlie Munger, cuando vuelve una recesión y el mercado cae un 50 o un 60%, las acciones vuelven a sus verdaderos dueños. Y es una frase la cual me encanta porque representa la psicología que necesita un inversor para sobrevivir a las caídas más potentes del mercado. Como bien supongo que entenderéis, hacer este tipo de vídeos cuesta mucho más trabajo de lo habitual. Es por ello que me gustaría un montón y lo agradecería que me dejaseis un like, un follow, un comentario diciendo qué os ha parecido el vídeo, qué contenido recomendáis que suba próximamente y qué os gustaría que trajera al canal, porque si hay algo que me encanta y bien desde muy pequeño es ayudar a los demás en todo lo que pueda. Así que tienes los comentarios para escribirme cualquier duda, tienes mi correo para escribirme cualquier duda y tienes mis 2 redes sociales en pantalla más mi LinkedIn para que me consultes, contactes para cualquier propuesta o colaboración. Así que una vez llegados a este punto del vídeo me despido, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y recordad que si queréis saber la tendencia de los mercados, muy atentos porque dominan los toros. Saludos, chicos.